Bueno. Como sabéis, soy un fan acérrimo de Dragon Ball. He analizado ya en mi canal todas las sagas de Dragon Ball Z. He analizado ya en mi canal todas las sagas de Dragon Ball Super. Y aunque la serie original y GT son algo que tarde o temprano llegará, debía hacer algo antes. Y ese algo era una cosa que como fan de esta franquicia en teoría debería haber hecho hace años, pero que por alguna extraña razón no hice. Es decir, verme las películas de Toei Animation, unos productos sumamente queridos y sumamente populares para todo buen fan de la... Sí, lo digo, todo buen fan de la esencia. Pero que yo personalmente no había visto casi ninguna de ellas, solo las 3 de Broly ya sabéis, por la esencia. Por eso es que hoy es un día grande, señoras y señores. Pónganse sus mejores galas y empecemos con estos análisis a todas y cada una de las películas de Toei Animation. Empezando, como no, con la primera de Z, que como podréis intuir, tengo bastantes cosas impopulares a comentar, o quizás no. Así que sed todos bienvenidos a mi análisis a la primera película de Toei Animation. Bienvenidos a Devuélveme a mi Gohan, o mejor conocida como la película de Garlic Jr. Hay algo que debo comentar desde el inicio, aunque sea para todos obvio, y es que estas películas, incluida la de Garlic Jr., obviamente no son canon, lo que significa que aparte de no pertenecer a la línea cronológica de la serie, no fueron escritas por Akira Toriyama, y eso vaya si es algo a tener en cuenta, al contrario que con las películas de Super, las cuales tuvieron una gran influencia del maestro, o sea, no de yo maestro de maestro Servox, sino del maestro de maestros, es decir, el maestro Akira. Bueno, da igual, me has entendido. Eso significa que tanto las tramas que veremos como los personajes exclusivos de estas pueden ser en inmensa mayoría creación de la casa animadora. De vez en cuando él podía ayudar en algún detallito, pero teniendo en cuenta que la mayoría de estas se estrenaron con el manga de Dragon Ball aún en emisión, el maestro Toriyama debía estar totalmente desbordado y podemos entender que mucho no participó. Y eso, aparte de ser importante para todas las películas, me sirve para introduciros a una sección muy interesante: el por qué cada una de las películas no fue canon. Algo que es una absoluta tontería, lo reconozco, pero que me encanta investigar en cada una de ellas. Es decir, el por qué no puede encajar en la cronología, siendo aquí que la película de Garlic Jr. no fue canon porque en esta todos conocen a Gohan chiquito, cosa que en el primer capítulo de Z nos corroboran que no puede ser, pues todos se sorprendieron como locos al ver a un mini Goku con cola. Y teniendo en cuenta que todo esto pasó antes de la saga Saiyan, pues obviamente no puede ser canon. Aunque por alguna extraña razón en Dragon Ball Z nos incluyeran el relleno de Garlic Jr. cuando eso no tiene sentido con la línea cronológica que ellos mismos hacían. O sea, ¿en qué cojones estaban pensando en incluirlo ahí sin miedo alguno? Pero bueno, no se me preocupen, estimados suscriptores, luego hablaremos de eso. Y también debo abrir otra sección que también es muy idiota, pero que a mí me pone nerviosa en todas y cada una de las películas de Toei, titulada como ¿Los guerreros Z son subnormales? Porque todos sabéis que en Dragon Ball existe el Ki y que por alguna extraña razón a veces les apetece sentirlo y a veces no. Y en las películas esto es extremadamente arbitrario. Cuando Toei quiere es que sí y cuando Toei no quiere pues es que no. Siendo que en esta película ni Yamcha, ni Tenshinhan, ni Chaos ni siquiera aparecen y ni siquiera se preocupan por el Ki de esta peña. Goku, Piccolo y Gohan obviamente participan. Krillin se une después, por lo que sí que lo sintió, y a Roshi se ve que se la pela completamente, así que los únicos subnormales de los guerreros Z esta vez son Yamcha, Tenshinhan y Chaos. Lo siento, pero fuisteis víctimas del guión de Toei Animation. Volvamos a Gohan, porque este mini chimpancé es literalmente la clave de todo lo que ocurre en la película, y eso, amigos míos, no es algo del todo positivo. Veréis, esta película salió en 1989, época en la cual el maestro Toriyama andaba trabajando en el manga, en más o menos el final de la saga Saiyan, por lo que dicho de otro modo, cuando se empezó a planificar dicha película, debía ser por lo
los inicios de esta saga, es decir, por la llegada de Raditz, el secuestro de Gohan, la unión de Goku y Piccolo y toda esa increíble y rompedora parte inicial. Y esto es importante aquí porque literalmente cogieron todo ese esquema inicial y lo copiaron para la película. Si prestamos un mínimo de atención nos damos cuenta que todo está prácticamente igual. La película inicia con el villano yéndose a papear a Piccolo, que no es exactamente lo que hizo Raditz, pero bueno, más o menos. Luego el villano rapta a Gohan, tal y como hizo Raditz. Seguidamente Goku va a salvarlo y por el camino se une a Piccolo para enfrentarlo, tal y como ocurre en la saga Saiyan. Incluso en su combate final se quitan la ropa pesada como hicieron contra Raditz, y al final se da el despertar del poder latente de Gohan, que es la clave para acabar con el villano, tal y como ocurre en la saga Saiyan. Obviamente no es todo exactamente igual, hay sutiles diferencias por aquí y por allá. Por ejemplo, aquí hay unos esbirros random. Por ejemplo, también el villano no tiene relación directa con Goku. Hay ciertas cosas únicas, pero el core principal es un plagio al inicio de la saga Saiyan, y es algo que no podía dejar de ver de forma descarada durante toda la película. Y el problema no es tanto que sea un plagio, es decir, hay muchas películas que tienen esquemas similares a otras y eso no las hace malas, pero si Dragon Ball Z se copia a Dragon Ball Z, entonces está fácil la comparación y en este caso obviamente pues va a salir perdiendo, pues no tiene tanto sentido ni tiene una escritura al nivel de lo que supuso en su día la fabulosa saga Saiyan. Para empezar, aquí los villanos secuestran a Gohan porque tiene una esfera del dragón, pero la realidad es que a él no lo necesitaban para nada. Al contrario que Raditz, quien robó a Gohan con un sentido narrativo claro, poner contra las cuerdas al protagonista, aquí se usa eso más que nada como una excusa para detonar la trama de la película, para que Goku tenga que ir a salvar a su hijo, cuando fácilmente lo que podrían haber hecho estos tipos randoms debería haber sido noquearlo y dejarlo fuera de combate. Y concretamente dicho Gohan, el de esta película, tiene las escenas más extrañas que yo le recuerdo en toda su historia. Sí, incluso más que su percepción alterada contra Majin Buu, o el Gohan que se va a coger a un lobo. ¿Qué? No aprietes el círculo, Gohan. ¡No! Y a esto me refiero a que por alguna razón le dieron el papel de guasón, de chistosito de la clase, ya que le dieron un fruto que lo emborrachaba y se estuvo 2 minutos enteros de la película cantando, bailando y sobre todo viendo alucinaciones en mitad del castillo enemigo, lo cual es demasiado extraño hasta el punto que en esa alucinación veía a mini Garlic Juniors multiplicados. Un quilombo demasiado loco. Supongo que humor japonés de los 90, niños borrachos y todo eso, que al menos a mí a día de hoy se ve un poco raro. Y luego su otro pic humorístico es cuando le mea la calva a Krillin, que vale, eso sí que estuvo chistoso. Menudo tobogán de orina al Krillin. Y su última participación es cuando al final de la película saca todo su poder y hace que Garlic Jr. entre en su propia Death Zone, o la puerta esa extraña, encerrándolo para siempre, haciendo tremenda referencia a cuando Goku quedó atrapado en la habitación del tiempo durante 1000 años. Y mi problema con todo esto es que, claro está, esto no funciona tan bien como en la saga Saiyan, pues porque la clave del Gohan original es esa inocencia que se puede disparar en cualquier momento con un golpe de ira. Pero si lo has visto en la película haciendo el subnormal durante toda esta, sin tenerle miedo a nadie, estando de chill, tomando unos tragos con unos demonios, pues ni es tan coherente su comportamiento ni contrasta tantísimo con la realidad del personaje. Además, que contra Raditz es un recurso, pero no lo soluciona todo. Hay un peaje a pagar, que es la desvivisión del Goku. Quizás podemos decir que estuvo bien desde el aspecto que no fue Goku quien lo solucionó todo y se distingue del Goku-centrismo de Toei, y eso está bien, pero a mi modo de ver aparece de forma repentina, grita un poquito y se carga al villano de turno. Ni siquiera hay un combate o algo de resolución entre los dos. Y sí, yo sé obviamente que comparar la obra original con una película no es algo que tenga mucho sentido, pero si el largometraje claramente está hecho con una base igual, pareciéndose lo más posible y señalándome en la cara que es igual, pues es imposible para mí ignorarlo y no compararlo. Si fuese una trama original claramente diferenciada del manga, sería mucho más fácil ignorar este tipo de caracterizaciones y comportamientos del manga del maestro Toriyama, pero si sigues la misma línea que él en sus arcos, pues es muy complicado para mí hacerme el ciego, lo cual creo que es una pena, pues lo que se propone aquí de manera original me parece lo mejor de toda esta, y me apena que no tuviese más importancia.
y eso, para mí, es en realidad el mayor problema de esta. Veréis, la película dura unos 40 minutos en total, 40 minutos, es decir, una producción extremadamente corta, pareciendo casi más un especial de televisión o una OVA, y siendo así de corta, uno esperaría una consecución de los hechos bastante acelerada y centrándose en los puntos principales de esta. Pues no, por alguna razón la película se centra en cosas bastante inservibles en vez de lo original que tiene para ofrecer. Os he mencionado ya que hay los típicos esbirros NPC del villano, pues es obvio que en algún momento deberán vencerlos, pero el combate entre estos y Goku, Piccolo y Krillin se alarga hasta, escuchadme bien, prácticamente 10 minutos de la película. 10 minutos peleando contra demonios random. Demonios porque obviamente tienen las orejas puntiagudas. Gracias, Dragon Ball Daima. Mientras que el combate final contra Garlic Jr. dura apenas 5 minutos y un par de intercambio de golpes, algo completamente absurdo. Es decir, la escena donde Goku pelea contra los demonios es tremendamente satisfactoria por estar tan enfocada en las artes marciales, algo que posteriormente se iría perdiendo en la serie, por lo que eso sí que se agradece, pero son al final un par de escenas del total de un combate que es muchísimo más largo, como dije, 10 minutos de una película que dura 40, pero va, y el que tiene que ser el clímax real de la película no lo es porque Goku y Piccolo sin la ropa pesada destrozan a Garlic rápidamente, algo que no tiene mucho sentido pues Garlic se había hecho literalmente inmortal minutos atrás en la película. Por primera vez oficialmente tenemos a un personaje realmente inmortal en la franquicia, mucho antes de lo que lo hizo Zamasu. Ahí tienes una línea para seguir en la película súper interesante, pero de repente, de la nada, a los pocos intercambios de golpes entre Garlic, Goku y Piccolo, este abre la zona de muerte, el Kamui ese perfecto justamente para que alguien inmortal como él pueda ser encerrado, siendo la única forma de que fuese derrotado. Nos pasamos gran parte de la película en cosas que no son importantes, dígale Gohan alcohólico o dígale Goku esencial peleando contra NPCs, y nos saltamos aquellas partes que realmente lo son, como podría haber sido un combate entre Garlic Jr., Goku y Piccolo mucho más extenso y tratando de averiguar cómo vencer a un oponente inmortal. Y por supuesto, si Gohan lo tenía que solucionar todo, también mostrarnos más extensamente cómo debía hacerlo, ya sea mediante un combate o con la misma Dead Zone, pero que se tuviera que llevar al límite al villano y este, pese a ser inmortal, no aguantase los piñazos que le estaban dando, y ahí sí que abriese dicha zona. Porque la película parece que este la abre, pues porque sí, cuando realmente le han dado 4 puñetazos solamente. Y peor aún, pues para mí Garlic Jr. es en realidad lo mejor de toda la película, pero que lamentablemente no se aprovecha, ya no solo por este hecho de ser inmortal, que repito debería haber sido un hecho primordial a solucionar en la película y no simplemente algo secundario como acaba siendo, sino sobre todo me parece interesante por su origen. En la película nos explican de dónde salió Garlic Jr., siendo en realidad hijo de uno de los discípulos del dios de la tierra, quien fue justamente compañero de Kami-sama antes de volverse eso, Kami-sama. Y justamente por eso el Garlic padre se reveló a Dios y también fue sellado, haciendo de nuevo referencia al sellado de Goku en la habitación del tiempo por 1000 años. Y este concepto, el de un discípulo de Dios que se rebele contra este y trate de tomar venganza, es genial, pero desgraciadamente con este no se hizo nada. Se explica y nos muestran a Kami-sama en la película, pero apenas nos muestran su relación, apenas se nos muestra su combate y apenas se le da importancia a esa tremenda idea. Inclusive tampoco se le da importancia a la dualidad de Garlic Jr. contra Goku y Piccolo, quienes serían más o menos sus equivalentes en la historia, es decir, los legados de aquellos que fueron discípulos del dios original de la Tierra. Había ahí algo sumamente interesante a tocar, pero de nuevo todo eso no se profundiza y solo se menciona, algo que podría haber sido interesantísimo en el lore de Dragon Ball y que me creería que fuese idea de Akira Toriyama, pero que lamentablemente
lamentablemente quedó ahí. Y el villano de la película al final es de lo que menos trata esta película. Por eso en cierta manera entiendo que realizaran un relleno enfocado en él, pues es que aquí se siente súper apresurada su historia, donde no le dan suficiente tiempo a Garlic Jr., pareciendo que muchas cosas quedaron afuera y por eso lo tuvieron que rescatar para traerlo en Dragon Ball Z. Es más, el hate a este personaje viendo la película yo no lo entiendo. De hecho, tendría que ser lo contrario, odiar el por qué no nos dieron más de él en su respectiva película, que es lo que tendrían que haber hecho. No fue nada revolucionario, pero tenía un origen bastante original, aún pareciendo, por alguna extraña razón, a Pilaf, el tipo tenía cierta presencia y su forma esencial gigante estaba cool, o al menos a mí eso me parece. Pero bueno, aún así yo debo reconocer que esta película está como mínimo decente. Es disfrutable pese a todas estas inconveniencias, realmente se siente extremadamente corta y al menos a mí me deja con ganas de ver más. Sus errores principales fueron alargarse en cosas innecesarias pero acortarse en cosas trascendentales, así como arraigarse demasiado la historia canónica dejando de lado la propia historia que nos quiere contar, que de lejos para mí es lo más interesante. Pero repito, que teniendo 40 minutos totales tampoco es que se pudiese haber hecho mucho más. Resulta para mí evidente que se recortaron varias cosas para que encajaran en una película extremadamente corta y eso afectó sin ninguna duda, hasta el punto que le tuvieron que dedicar una saga en Dragon Ball Z. Y que lo mereciera este villano o no en vez de otros de la franquicia, eso ya es tema para otra película, pero que yo realmente entiendo, pues repito, creo que se vio muy afectado el villano y se recortó gran parte de su historia. Por lo que sí, es una película floja en cuanto a acción, en cuanto a trama, en cuanto a villanos, en cuanto a personajes, pero ¿quién quita? Me gusta Garlic Jr. y creo que en sí su personaje y lo que nos quiere contar no es tanto la culpa de que la película no fuese tan buena, sino todo lo contrario, al no enfocarse en él, creo que bajó varios puntos. Si le tuviera que poner una nota, aunque no sé si lo haré con todas las películas, sería un 6. Está bien para pasar el rato y al final nos gusta a todos Dragon Ball, aunque recalco que podría haber sido muchísimo mejor. Pero bueno, ¡viva Garlic Jr., joder! Por lo que en definitiva, una película que seguramente merece ser hateada, pero para mí no por los motivos que todo el mundo señalaba. ¿Y algo así ocurrirá con el señor Doctor Cerebro Flotante? Pues eso lo veremos en la siguiente película.